Amigas, amigos, soy Lázaro Azar y a nombre del Festival Cultural de Mayo en Jalisco les doy nuevamente la bienvenida a esta breve introducción al tercer recital del maestro Jir Williams dentro de su serie de las 32 sonatas de Beethoven. En esta ocasión vamos a escuchar 4 sonatas. La primera de ellas es la número 5, opus 10 número 1, escrita en la tonalidad de do menor y compuesta entre los años de 1796 y 1798 y publicada hasta el año de 1802. Al igual que las otras 2 sonatas de este cuaderno, están dedicadas a la condesa Ana Margarita von Braun. Todo parece indicar que Beethoven siguió en su trilogía de sonatas opus 10 el mismo criterio que siguió en su trilogía de sonatas opus 2 a la hora de decidir el orden que tendrían las sonatas que conforman estos cuadernos. Eligió para iniciarlos la sonata que tuviera el carácter más enérgico, en segundo la que fuera tal vez la más simpática, la más ingeniosa, y cierra sus trilogías con las sonatas que le permitieran lucir más sus aptitudes como virtuoso del teclado. Esta sonata número 5 es la primera sonata que compone él en la tonalidad de do menor, una tonalidad sumamente característica en él para retratar su vertiente más tempestuosa, y es la misma tonalidad que él emplea en su sonata Appassionata, en su tercer concierto para piano o en su famosísima quinta sinfonía. La sonata inicia con un movimiento llamado Allegro molto e con brio, como les dije, de carácter sumamente enérgico, al que le sucede como gran contraste un adagio molto, escrito siendo una forma de una cavatina, y que demanda del intérprete una gran destreza digital, porque en este adagio Beethoven se despide de la ornamentación como recurso dentro de sus adagios, un recurso que sería llevado a la cúspide por compositores como Johann Nepomuceno Hummel, y que cuando Beethoven vuelve a hacer uso de las ornamentaciones en sus movimientos lentos, ya no son pensados en una manera tan digital, sino pensados en una manera incluso más humana y más vocal. Concluye este movimiento, un prestísimo, en el cual vamos a escuchar que varias veces se repite un mismo motivo, sumamente jocoso, humorístico, ese tatatín, esas notas repetidas, muchos las asocian con las mismas notas que son el llamado tema del destino de este autor, el tema con el que inicia su famosísima quinta sinfonía, pero que ahí son presentadas de una manera más que dramática. Lo simpático es que hubo un señor, Anton Felix Schindler, que se autoproclamó el primer secretario de Beethoven para, con ese cargo a cuestas, validara el que él publicó una de las primeras biografías de Beethoven, una de las biografías también más inverosímiles y noveladas de cuantas se hayan escrito, del gran sordo de Bonn. Y cuando en este libro él aborda este tema, él acuñó una frase que hasta el día de hoy se sigue empleando, que es el tema de el destino tocando a la puerta. Cosa más improbable no puede haber, pero el término pegó y, como les decía, todavía lo escuchamos con frecuencia. Con menos frecuencia escuchamos la segunda de las sonatas de esta velada, la sonata número 11, que tiene el opus 22 y que fue escrita entre 1799 y 1800, y al igual que las 3 sonatas del opus 10, fue publicada en el año de 1802. No es ese el único punto en común que tiene con estas sonatas. Esta sonata opus 22 está dedicada a el conde Johann Georg von Braun, hermano de la condesa Ana Margarita, a quien Beethoven dedicara su opus 10.
Y en esta sonata Beethoven vuelve a la estructura en 4 movimientos. El primero es un allegro con brío, sumamente poderoso y afirmativo, en el cual incorpora uno de los más amplios desarrollos que él haya concebido dentro de sus sonatas para piano. Le sigue un adagio molto expresivo donde, como les decía, la gran innovación es que sí vuelve a hacer Beethoven uso de una gran cantidad de ornamentaciones, pero ya son unas ornamentaciones con un carácter más vocal. Incluso podríamos decir que son el precedente del belcantismo beliniano, y que si tuviéramos que emplear un adjetivo para singularizar este movimiento sería el de exuberante. El tercer movimiento de esta sonata es un minueto que en más de una ocasión nos va a recordar algunos pasajes del primer movimiento de esta misma sonata, con lo cual le da una gran cohesión y unidad a la obra, que termina con un rondó marcado allegretto, que es también una suerte de tocata que transita por una gran cantidad de tonalidades, lo cual es novedoso, pero a la vez lo curioso es que en esta sonata Beethoven prácticamente se esmera en no ser el compositor revolucionario que tanto disfrutamos, sino por ser el compositor más clásico que pudiera haber sido. Es tal vez por eso que muchos estudiosos consideran esta la más mozartiana de las sonatas beethovenianas, tanto estilísticamente como por su espíritu, ya que el final de esta sonata no solo evoca por tener la misma tonalidad que la sonata Kegel 333 de Mozart, sino porque tiene incluso reminiscencias un poco rococós. De ella, Sophie Chenier solía decir que era la sonorización de una verbena popular en un día soleado. Pero, así como les decía, poco se escucha esta sonata con todo y todas estas virtudes. Si hay una sonata que todavía es menos tocada, es la tercera de las que escucharemos en este programa. Así como durante el siglo XIX, la sonata pastoral o la sonata de la marcha fúnebre eran de las más tocadas, y en el siglo XX no había prácticamente un pianista que no tuviera en repertorio la sonata opus 111, la sonata número 22 en la tonalidad de fa mayor y con el opus 54 ha sido y es la menos tocada de las 32 sonatas de Beethoven. Lo curioso es que es una sonata llena de virtudes que la hacen sumamente especial. Es de las pocas sonatas, junto con las del opus 49, la opus 90 y la opus 111, que Beethoven compuso en 2 movimientos, y 2 movimientos maravillosos, sumamente contrastantes, al grado de que Alfred Brendel, ese gran intérprete que a la vez fue uno de los más lúcidos pensadores de la música, escribió que era en sí esta sonata un estudio de contrastes, y contrastes no solamente en los movimientos que la conformaban, sino dentro de los mismos movimientos por los temas que hay en ella. El primer movimiento de esta sonata, que fue escrita en 1806 y no tiene dedicatario, está escrito como en tempo de minueto e inicia con un movimiento de carácter lírico, galante, apacible, incluso femenino, que es el que la familiariza con el estilo galante de los minuetos, al que se contrasta un segundo tema de carácter más agresivo, más viril, escrito en tresillos y que se toca con octavas. Después de este movimiento, el segundo movimiento es un allegro, que es también una suerte de tocata o de movimiento perpetuo, que por momentos nos va a hacer evocar a Juan Sebastián Bach
por su textura a dos voces. Si bien su fuerza dramática es indudablemente beethoveniana. Mucho se ha especulado en por qué esta sonata es tan poco escuchada y tan poco tocada por los pianistas. Y mucho se ha dicho también de que su mala suerte se debe a que fue compuesta en medio de dos de las sonatas más populares que escribiera Beethoven. Dos de esas sonatas que tienen nombre. La número 23, que ya les platiqué, lo conoce todo el mundo como la Apasionata, aunque este no fuera un mote dado por el autor y que mucho menos le hacía gracia a Beethoven. Y la número 21 en la tonalidad de Do mayor y con el número de opus como 53, y que es la que escucharemos para cerrar este recital. Esta sonata suele conocerse ampliamente como la sonata Waldstein por el hecho de que fue dedicada por Beethoven al conde Fernando Ernesto von Waldstein, que fue su primer mecenas cuando él todavía vivía en Bonn, su ciudad natal, y fue quien lo animó a viajar a Viena para estudiar con Franz Joseph Haydn. Originalmente, esta sonata constaba de 3 movimientos. El allegro con brío que vamos a escuchar, un andante y luego el rondó allegretto, que acaba con un presto sumamente demandante para el pianista, que vamos a escuchar. Pero curiosamente, a la hora de concebir ya la estructura definitiva de la obra, a Beethoven le pareció que el movimiento central sobraba y decidió omitirlo. Hoy día ese andante podemos escucharlo como una pieza independiente en muchos recitales y se le llama andante favorito. Yo creo que no es precisamente el nombre más indicado, porque si hubiera sido realmente favorito, Beethoven no hubiera omitido el movimiento de la sonata en general. En lugar de ese andante, tenemos ya 2 movimientos que se relacionan entre sí por una breve introducción al movimiento final. Una introducción que no es más que una serie sumamente insistente de progresiones que van de lo más sombrío a lo más luminoso. Y esa es también la razón por la cual en muchos países, básicamente en los de habla francesa, a esta sonata se le conoce como la aurora. Y curioso es también que la primera nota cantante del rondó final sea el sol de la luz, de la luminosidad, y esa nota a la que Wilhelm Kempff se refería como que eran los primeros rayos de luz iluminando un templo. Algo que también es sumamente distintivo de esta sonata Waldstein es que hasta entonces no había precedente en toda la literatura pianística escrita hasta 1804 que demandara tanta destreza y tanto virtuosismo en los intérpretes. No en vano también Beethoven decía que cuando llegaba a ver cómo abordaban esta sonata acababan masacrándola, haciendo de ella una carnicería de virtuosismo. ¿Pero por qué tanto virtuosismo? Pues porque da la casualidad de que en el año 1803 la compañía francesa Erard le hace llegar a Viena un nuevo piano a Beethoven. Un piano que tenía, además de muchas innovaciones en su mecanismo, un teclado mucho más amplio que los teclados que tenían los instrumentos de esa época. Y Beethoven, que ya sabemos era un gran improvisador y un gran virtuoso, se sirve con la cuchara grande a la hora de escribir esta sonata. Y más allá de tener una gran cantidad de notas repetidas, de arpegios que se deslizan por todo el teclado, de emplear esa marca de fábrica suya que eran los trinos triples, decide incorporar de una manera más amplia un recurso que él había utilizado muy poco. Un pasaje acaso en el primer concierto para piano en do mayor opus 15, y que son
los glissandos de octavas, o sea, las octavas deslizadas por el teclado. Y que era un recurso que en esos pianos no era difícil de llevar a cabo. Pero hoy día las maquinarias de los instrumentos han evolucionado tanto que hay instrumentos en los cuales es prácticamente imposible tocar esto tal y como fue concebido por Beethoven. Al grado de que en concierto me ha tocado ver cómo lo han resuelto de maneras por demás distintas. Desde pianistas que han decidido distribuir esas octavas con ambas manos y tocarlas como octavas muy rápido, como escalas muy rápido, hasta otros pianistas que con mucha más maña y agilidad optan por, en un momento sumamente fugaz, chuparse los pulgares para que la saliva les ayude a deslizar la octava a lo largo del teclado sin correr el riesgo de dañarse la cutícula y dejar el piano todo ensangrentado. Ya veremos hoy de qué manera va a resolver el maestro Jir Williams este problema técnico, pero les he de decir que simplemente artistas como el gran Claudio Arrau, que fue uno de los más grandes intérpretes, si no el más grande intérprete de esta sonata, escribió que cuando la tenía programada y llegaba a la sala en que tenía que tocarla, lo primero que hacía era probar ese pasaje. Y si el piano no le permitía hacer un glissando tal y como había sido concebido por Beethoven, prefería cambiar la obra del programa. Hoy no nos van a cambiar la obra, vamos a escuchar la Walsen, pero vamos a estar muy atentos de ver de qué manera resuelven el maestro Jir Williams estos pasajes tan complicados. Disfrutemos el programa, que a nosotros no nos queda más que escucharlo y no tener que tocarlo. Nos vemos en el próximo programa.